Le voy a dar la bienvenida a David en primer lugar. David, ¿estás por ahí? ¿Quisieras presentarte? Sí, hola, muy buenas. Bueno, tengo una slide para eso, ¿vale? Así que quería hablar hoy sobre uno de los grandes retos que nos estamos encontrando en las grandes empresas a la hora de escalar la agilidad, ¿no? Que son las dependencias estructurales. Es una cosa muy interesante y apasionante y muy complicada de resolver. Bueno, me llamo David Hernández, soy ingeniero de telecomunicación. Llevo más de 20 años, casi 20 años de experiencia en gestión de proyectos y consultoría estratégica y trabajo en Quint, donde nos dedicamos a la transformación digital y organizacional de grandes empresas. Las ayudamos en su viaje hacia modelos ágiles de trabajo, ¿de acuerdo? En Quint tenemos muchas especialidades, ¿no? Estamos especializados en sourcing, en agilidad empresarial, gestión de la TI, tecnología, liderazgo y cultura. Somos una empresa 100% ágil y nos acabamos de fusionar con la consultora Ginkgo y con AWK para formar el mayor grupo independiente en transformación y estrategia de TI en Europa. Les traigo una presentación sobre dependencias. Entonces, ¿qué nos encontramos en las grandes empresas? ¿No? Lo primero es que se forman tribus o muchas veces grupos de trabajo, llamémoslos trenes ágiles, tribus con negocio, sin negocio, ¿no? Y lo que intentamos buscar es que sean lo más autónomas posibles, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que por economía de escala, en las organizaciones no podemos dotar a una tribu pues, de todo lo que necesita para su plena autonomía. Entonces siempre van a existir dependencias. Normalmente el concepto de tribu se basa en una serie de equipos ágiles, ¿no? Que trabajan de forma conjunta, pero intentamos que el equipo tenga una visión end-to-end, ¿no? De los productos y servicios de los que es responsable. Lo que tiene que hacer el equipo es conseguir llegar al cliente, es entregar valor al cliente. Pero muchas veces ese valor no lo puede entregar por sí sola. Por ejemplo, puede necesitar una API de otro equipo que se lo haga, infraestructura, un pipeline, o sea, utilizar un pipeline de despliegue, hacer un pase a producción, ¿no? Entonces, revisando en los marcos de escalado, ¿vale? Dices, ¿qué encontramos sobre gestión de dependencias? Pues no hay mucha información. Realmente en SAFe tenemos dos referencias que son a los shared services, ¿no? Que es personas que se ceden a la tribu para dar soporte o ayudarles, y luego los system teams, que son grupos de trabajo muy específicos que, por ejemplo, proporcionan pues, un pipeline automático de despliegue o cosas así, ¿no? Pero tampoco tenemos mucha más información. Entonces, ¿cómo estamos abordando esto en empresas muy grandes? Pues lo que estamos intentando es establecer un modelo de relación y de gestión de dependencias un poquito más avanzado. Es decir, asumir la realidad y empezar a trabajar sobre ella. Cuando trabajamos en una gran empresa, nosotros solemos montar una oficina de transformación. Esto es una buena práctica conocida, ¿no? Entonces, necesitamos que cada tribu gestione sus dependencias de una forma autónoma, pero también proporcionar a esa oficina de transformación información para poder trazar planes de acción. Entonces, hemos diseñado un modelo en el que hemos distinguido dos tipos de dependencias, ¿vale? Entre tribus. Las primeras son las dependencias puntuales. Estas dependencias son necesidades esporádicas que una tribu pueden tener de otra, ¿no? Una API, un soporte, un servicio. Las estamos resolviendo pues, muchas veces gracias al pay planning, ¿no? O por lo menos una versión aterrizada al cliente del pay planning. Estas dependencias se resuelven y desaparecen. El problema son las otras, ¿no? Las dependencias que aparecen que son estructurales o recurrentes en las organizaciones. Estas dependencias es que no se pueden eliminar. Por economía de escala, representan servicios que una tribu proporciona a otras, ejemplo, la infraestructura, el pase a producción, y lo que planteamos en el modelo es que cada tribu analice las dependencias que tiene con el resto. Esto lo hacemos numéricamente gracias a un cálculo, ¿no? De la exposición, es decir, cómo de expuesto estoy a cada una de las dependencias que tengo. La función de la exposición es compleja, depende del cliente y depende de la probabilidad con la que ocurra esa dependencia, el impacto que tiene el valor, la frecuencia e incluso el nivel de servicio que estoy recibiendo. Esto ya es una valoración un poco más delicada, porque si yo tengo una dependencia muy recurrente con otra tribu y esa tribu me da un mal servicio, mi exposición es muy grande, ¿no? Y una vez que hemos analizado todas las dependencias en la tribu, lo que podemos hacer es un mapa de calor, básicamente. Entonces, este mapa de calor nos proporciona mucha información a nivel de transformación.
porque nos permite hacer planes específicos. Encontrar, por ejemplo, que una tribu como la 4 tiene dependencias con todas las demás, ¿no? Está suponiendo un bloqueo. Y esto lo podemos escalar de forma ordenada al comité de dirección, crear grupos de trabajo específicos para trabajar y todo lo que se os ocurra, ¿no? Entonces, por aterrizar un poquito más, ¿no? Lo que nos encontramos. ¿Qué dependencias nos están apareciendo en las organizaciones? Pues hemos encontrado 4 grandes subbloques. El primero es las que llamamos de conocimiento y coaching. Es decir, una tribu necesita ayuda, un soporte, por ejemplo, un agile coach. Entonces, a veces esa cesión la necesita de otra tribu y es temporal. Y otras veces ocurre que la cesión es permanente. Pero bueno, en cualquier caso, por ejemplo, un tester dedicado, ¿no? O sea, hay áreas de testing que ceden testers a las tribus, pero ese tester no es una cesión total. Tiene que estar en contacto con la tribu de origen en forma de comunidad de práctica, ¿vale? Pero estos son dependencias típicas que encontramos en las organizaciones. Luego aparecen las tecnológicas. Estas básicamente se pueden intentar automatizar. Una API, es habilitar una solución de automatización de procesos, un RPA, ¿vale? Requieren un poquito de trabajo, a veces son constantes en el tiempo porque hay que evolucionarlas, pero bueno, se pueden resolver. Y en la parte de la derecha tenemos las más complicadas, ¿no? Que es la parte más divertida de la transformación. Hay un gran bloque de dependencias que son las de liderazgo y gobierno. Estas dependencias necesitan involucrar a la dirección. Aquí necesitamos cambiar procesos complejos como la asignación presupuestaria para dotar de estabilidad a las tribus. Necesitamos cambiar los modelos de sourcing de externos. Entonces, estas sí que requieren grupos de trabajo específicos. Y ya por último está el despliegue hacia producción. Porque aunque tengamos pipelines de despliegue automático, seguimos desplegando todavía tecnologías legacy. Y entonces, en este grupo encontramos pues, todo el área del CIO, ¿no? Estas dependencias no se pueden resolver solo con automatización. Son muy duras y muy críticas, ¿vale? Y es necesario enfocarlas desde una visión más global. Entonces, por hacer un poquito de foco en lo que me queda de charla, que creo que es muy poquito, me gustaría reflexionar un poco sobre qué estamos trabajando con el CIO en las grandes organizaciones, porque es el CIO y sus equipos los que tienen que cambiar la forma en la que se gestionan estas dependencias. Entonces, hacemos un doble clic a la parte del despliegue a producción y lo que vemos en las grandes empresas es que tradicionalmente se han creado procesos muy complejos, muy regulados, en el que un equipo experto es el que realiza, un equipo especialista es el que realiza el pase a producción, ¿no? Esto lo podemos encontrar en todas las organizaciones como ITIL 3, la operación, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Que en DevOps intentamos cambiar. ¿Qué nos sucede cuando implementamos procesos de este tipo? Pues existen silos, se necesitan procesos muy formales, que además están muy regulados, ¿vale? Y todo se complica. Se complica enormemente, entonces cuando intentamos llegar al cliente lo más rápido posible, pues encontramos trabas. Pero esta realidad que está en las compañías a día de hoy, además se está fundiendo con 3 tendencias que están apareciendo. Porque es, ¿y cómo afectan el Lean, Agile y DevOps al pase a producción, ¿no? A esta parte? Entonces, por un lado, Lean llega y dice, oye, vamos a eliminar el desperdicio, ¿no? Vamos a sentarnos todos, a hacer un Kaizen muy grande, ¿no? Sobre el proceso de pase a producción y vamos a intentar crear un flujo perfecto. Esto compacta el proceso y permite que la gente trabaje mucho más cerca, pero todavía no resuelve el problema. Luego aparecen los equipos en Scrum, que lo que introducen es la idea de entregar valor en iteraciones muy cortas. Entonces, necesito aprender, pero resulta que si tengo un proceso que es un poco duro para pasar a producción, no puedo llegar a esto, ¿no? O sea, los equipos empiezan a pedir esto. Y luego aparece DevOps, que dice, oye, yo es que no necesito solo iteraciones cortas de 3 semanas, necesito entregar a producción cuando yo quiera, de forma automática. Entonces, hay como 2 grandes fuerzas que están atacando directamente al área del CIO y en un entorno muy regulado como el sector banca o el sector seguros, generan muchísima tensión. Y hay que abordarlo de una forma más global. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues, a ver, la realidad de hoy en día, porque no nos engañemos, hay equipos DevOps y hay equipos en Agile y esto tenemos todos conocimiento de muchos de ellos. Pero lo que ocurre en las empresas, lo que nos estamos encontrando es que, por un lado, hay tecnologías modernas, PaaS, Cloud,
APIs, microservicios. Todos estos equipos son capaces de pasar a producción de una forma, gracias al pipeline, de una forma eficiente, pero el mismo equipo que utiliza una API tiene también otras tecnologías que son legacy, que también tiene que evolucionar y que no pueden ir a un modelo de automatización, de entrega a producción directa. Entonces, estamos conviviendo con las dos cosas conjuntamente. Y además, los equipos tienen diferentes niveles de madurez. O sea, es decir, hay equipos que son muy maduros en DevOps y pueden utilizar el pipeline y hacen testing automático, pero hay otros que no. Entonces, ¿qué ocurre? Que la empresa ha diseñado un pipeline muy automático y perfecto y muy bonito, pero luego nadie lo utiliza, ¿no? Esto es lo que nos estamos encontrando. Y aquí viene la gran pregunta. Dice, ¿qué hace el CIO? ¿No? ¿Qué hace el CIO con esta situación real? Bueno, pues desde nuestro punto de vista y lo que estamos peleando en el día a día en las organizaciones es convertir al área CIO en un habilitador de los cambios a producción, más que en un guardián de la producción. Esto es un cambio muy profundo que nos tiene que hacer pasar del ITSM tradicional, que es el ITIL-V3, hacia lo que llamamos Agile Service Management. Aquí el equipo que es, del CIO, que es el habilitador de los cambios de producción, ¿qué tipo de cosas reales está haciendo en las empresas? Pues, por ejemplo, está empezando a abrir las puertas, ¿no? Y a generar una cultura de confianza y responsabilidad compartida, ¿no? Ellos dicen que, jolín, que es que la producción que está muy regulada, que tenemos que tener cuidado con ella. Bueno, pues entonces están abriendo las puertas a nuevas formas de trabajo y además se está generando una cultura de confianza compartida. Más allá de ello, muchos esfuerzos con Lean, de eliminar burocracia, automatizar el cumplimiento regulatorio. Creedme, se puede llegar a hacer, automatizar la regulación, pero cuesta mucho trabajo. Y luego un punto muy importante. Las empresas suelen tener un único flujo de pase a producción. Esto tiene que cambiar. Lo que estamos encontrando es que tiene que haber varios flujos de pase a producción. Tiene que haber pase a producción para un mismo equipo, tiene que poder utilizar un cambio preaprobado a producción directamente, pero también tiene que poder utilizar para tecnologías legacy pues, otro tipo de pase a producción que es más tradicional. Entonces no puede haber uno solo, tiene que haber varios. Otra de las cosas que el CIO tiene que conseguir para que los equipos funcionen mejor es darles más autoservicio. Por ejemplo, que puedan crear infraestructura como código o frameworks de automatización de pruebas. Todo este tipo de cosas el CIO tiene que ayudar a los equipos a tenerlo. Otra línea muy transgresora que es muy difícil que entre en la cabeza, ¿no? de los equipos a día de hoy es, a lo mejor una incidencia no es lo más prioritario. Pasar a producción, la corrección de una incidencia no tiene por qué aportar más valor al cliente, porque estamos muy acostumbrados a, venga, las incidencias van todas a producción directamente y no, a lo mejor hay que introducir la priorización por valor también. Y luego, por último, el gran dolor de los equipos que nos encontramos es que no tienen datos de prueba en un entorno de preproducción adecuado, que los entornos no son iguales, entonces hay que optimizar esta gestión. Todo esto lo estamos trabajando con marcos como ITIL V4, ¿vale? Que tiene una serie de principios muy, muy, muy robustos en cuanto a lo que llaman el Agile Service Manager. Así que yo esto era un poco lo que quería contar. Así que muchas gracias y no sé, Fernando, te doy paso a ti, ¿vale? Gracias, David. Súper interesante. Y hay una pregunta que hace Javier, que la pregunta es, ¿cómo se logra en un marco escalado la madurez en la agilidad de las tribus comparado con células ágiles más pequeñas? ¿No se vuelve muy burocrático el modelo y se dejan de lado en ocasiones algunos principios del manifiesto ágil? ¿Cuál es su experiencia en grandes organizaciones? Nosotros no aplicamos los marcos de escalado tal y como vienen del libro. Es imposible aplicarlos. Lo que intentamos hacer es adaptarlos a la realidad de cada tribu. A lo mejor hay una tribu, por ejemplo, que tiene 4 squads sobre un producto y luego además tiene un equipo de negocio que está trabajando. Entonces, ahí les aplica un marco de escalado, como puede ser SAFe, pero hay otra tribu que es más sencilla y en la que, ¿para qué vamos a complicarnos, ¿no? Entonces, siempre intentamos adaptarlo a la complejidad mínima necesaria, ¿vale? Y los frameworks de escalado lo que son un compendio de ideas muy buena,
pero tiene que ser eso, una reflexión, lo que hay que hacer, la adaptación al cliente, desde mi punto de vista, ¿eh?